Estimados amigos, les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Poder Estratégico. Con la entrada de Suecia en la OTAN, Rusia se ve rodeada en el mar Báltico. Putin responde con amenazas, mientras que Zelensky aspira al apoyo de la OTAN en Ucrania. ¿Será que esta creciente presión puede desencadenar una tercera guerra mundial? Mire hasta el final para un análisis más detallado de este tema. Antes de comenzar, si aún no lo ha hecho, considere suscribirse y activar las notificaciones para estar actualizado sobre nuevos vídeos. Emmanuel Macron, en un discurso aparentemente improvisado, menciona la posibilidad de que Francia envíe tropas para combatir en Ucrania. La OTAN reaccionó con sorpresa a esa afirmación, sin emitir un posicionamiento oficial. Este pronunciamiento parece ser una opinión aislada del presidente francés. Por otro lado, Vladimir Putin declaró: «Si hay una intervención en Ucrania, yo considero eso un paso hacia la Tercera Guerra Mundial, pues inevitablemente resultará en la unión de varios países de la OTAN contra Rusia, posiblemente con apoyo del Irán, de Corea del Norte y hasta de China. Esto podría llevar a la tan temida Tercera Guerra Mundial, pues los líderes actuales parecen estar actuando de manera a promoverla, al menos en la retórica. Sin embargo, la OTAN ya ha afirmado que no enviará tropas a Ucrania. Mientras tanto, del otro lado, Volodymyr Zelensky en Kiev enfrenta la situación con preocupación, pues su deseo es que la OTAN intervenga en el territorio ucraniano para expulsar definitivamente a los rusos. Quedaría entonces al ejército ucraniano lidiar con el poderoso ejército ruso. Como sabemos, hace casi un año, Ucrania no logra romper las líneas rusas y Rusia avanza con su plan de dominación del este y del sur, que ahora no será fácilmente revertido. El cerco fue completado. Ahora, Rusia se encuentra bajo la influencia de la OTAN. Con la adhesión de Suecia, todo el mar Báltico está bajo el control de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. El último país necesario para consolidar ese dominio sobre esta importante ruta marítima está ahora integrado a la alianza, cerrando el cerco en Europa septentrional y extendiendo la frontera con Rusia. Queda solamente la frontera de Ucrania para concluir el cerco. Hungría fue el último país en respaldar la entrada de Suecia en la OTAN, y esto ocurrió a cambio de ciertos armamentos. El presidente húngaro, Orbán, visitó Suecia y expresó la necesidad de esos equipos, principalmente cazas de última generación. Esa negociación, donde armamentos fueron concedidos a cambio de la adhesión a la OTAN, oficializó la entrada de Suecia en la alianza. Este es un punto de gran importancia, pues ahora Noruega, Suecia y Finlandia, históricamente territorios influenciados por Rusia, están bajo la esfera de la OTAN. Esos países, que en el pasado fueron sujetos a las voluntades rusas, incluyendo Finlandia que entró en conflicto con Rusia, representan un área de tensión. Con la inclusión de Suecia, se percibe que la única porción del mar Báltico todavía bajo control de Vladimir Putin es la pequeña región de Kaliningrado. Kaliningrado está bajo posesión rusa, representando una pequeña faja territorial y un área marítima de aguas territoriales bajo control ruso. Esta región alberga tanto barcos comerciales como flotas militares de Rusia. Sin embargo, con la inclusión del litoral de Finlandia, Suecia, Estonia, Letonia, Lituania y Polonia bajo la esfera de la OTAN, hay una disminución significativa de la influencia rusa en el mar Báltico. Las implicaciones de ese cambio en la entrada de Suecia en la OTAN y en la reducción de la influencia rusa en el mar Báltico pueden ser observadas en el contexto de la guerra en Ucrania. Rusia está consolidando su control sobre la parte este y sur de Ucrania, incluyendo el acceso al Mar Negro y al Mar de Azov, con Crimea bajo su dominio desde 2014. Esto crea presión sobre los rusos para no ceder el control del sur de Ucrania, pues anteriormente se especulaba que esa área podría ser un área de negociación. Ahora, con la disminución de la influencia rusa en el mar Báltico, es probable que los rusos insistan en mantener el control sobre esta salida marítima estratégica. Es importante resaltar que Rusia mantiene flotas comerciales y militares en Crimea, que está bajo dominio ruso desde 2014. Esa situación afecta el escenario de la guerra en Ucrania, pues la presión sobre la OTAN para intervenir de forma más decisiva en apoyo a Ucrania puede aumentar, buscando recuperar el control de la parte sur del país. Acceso al mar tiene un significado económico crucial para un país. Facilita las exportaciones e importaciones, evita depender del proteccionismo de otras naciones y elimina la necesidad de obtener autorizaciones para utilizar puertos y rutas de transporte. Por lo tanto, Ucrania, como gran productor y exportador de granos, especialmente trigo, que depende de esos puertos para exportar hacia el norte de África y Asia, enfrentará desafíos significativos. A medida que Vladimir Putin se sienta más presionado, será menos propenso a ceder a un alto, el fuego, armisticio o acuerdo de paz. Cuanto más sea acorralado, más firme será su respuesta.
Aunque Rusia tiene acceso al mar en el norte del país, es importante notar que durante parte del año las aguas en esas áreas se congelan, dificultando severamente el uso de los puertos y aumentando los costos de transporte. Además, la ruta se vuelve más larga, elevando aún más los costos de exportación e importación. Otro desafío es que, al utilizar esos puertos en el norte de Rusia, los barcos están obligados a pasar por un estrecho entre Islandia y Gran Bretaña. Dado que Gran Bretaña es miembro de la OTAN y posee una de las principales marinas del mundo, existe el riesgo de que esa ruta pueda ser cerrada, aislando aún más económicamente a Rusia e impidiendo que sus barcos transporten mercancías a otros países. Además, la declaración aparentemente improvisada del presidente francés, Emmanuel Macron, sobre el posible envío de tropas a Ucrania, causa preocupaciones adicionales. La reacción de la OTAN a esa afirmación sugiere que es una posición individual y no refleja necesariamente la política oficial de la alianza. Por otro lado, Vladimir Putin afirmó que cualquier intervención en Ucrania podría llevar a la Tercera Guerra Mundial, argumentando que eso inevitablemente provocaría una respuesta conjunta de varios países de la OTAN contra Rusia, posiblemente con apoyo del Irán, Corea del Norte y hasta de China. Esta retórica alimenta temores de una escalada hacia un conflicto global, especialmente considerando los esfuerzos percibidos de los líderes actuales para crear esa narrativa. Sin embargo, la OTAN ya ha declarado que no enviará tropas a Ucrania. Por otro lado, Volodymyr Zelensky, en Kiev, expresó su frustración, una vez que su deseo es que la OTAN intervenga en el territorio ucraniano para expulsar a los rusos, dejando al ejército ucraniano para enfrentar la poderosa máquina militar rusa. Sin embargo, como se ha observado, Ucrania ha enfrentado dificultades para romper las líneas rusas en los últimos meses, permitiendo que Rusia avance en su plan de dominación del este y sur del país. En cuanto a la pregunta sobre la respuesta de Vladimir Putin al aumento del número de miembros de la OTAN y cómo interpreta eso, si como una provocación o posible invasión, es una cuestión compleja y sujeta a interpretaciones diversas. Esta es una situación altamente delicada que exige un análisis cuidadoso de las acciones y declaraciones de los líderes involucrados. Si desea compartir su opinión sobre el tema, deje un comentario, dé un me gusta e inscríbase en el canal.